Bueno, buenas noches. Hemos venido a nuestra última clase, la clase de dinámica, donde vamos a ver qué es cada una de las tres leyes de Newton, ¿sí? O dinámica, para dar concluido con el módulo de física. Espero que les haya servido mucho para que puedan realizar sus respectivas tareas que están en la plataforma. Entonces, sin extenderme mucho con esta pequeña introducción, voy a dar esta clase. Es sumamente pequeña, sumamente es las tres leyes de Newton, explicando cada una de ellas con ejemplos para que ustedes vayan o cuando vean el video puedan realizar sus trabajos. ¿Sí? Entonces, me quedé la anterior clase, me quedé, nos quedamos en que era fuerza, ¿sí? Las leyes del movimiento. Entonces, ahora veamos qué es la primera ley. La primera ley de Newton, o quiere decir que son marcos inerciales. Esta primera ley nos da, o es el comienzo del estudio de las fuerzas. Comienza a formar aquí imágenes de algunas situaciones físicas que involucran un disco. Un ejemplo estoy dando, un disco, una mesa de hockey de aire, perfectamente. ¿Qué quiere decir esto con una mezcla de esto de aire? Entonces tengo una mesa de hockey de aire. El aire que sopla a través de los hoyos que hay en esa mesa y en la superficie permite que el disco se mueva casi sin fricción. Entonces, si la mesa no acelera, un disco colocado sobre la mesa va a permanecer en reposo. ¿Sí? Entonces, ahora, usted piense que si su mesa de hockey de aire se ubica un tren que se mueve con velocidad constante a lo largo de una pista perfectamente uniforme, ¿qué va a pasar? Entonces, si el disco se coloca en la mesa de nuevo, este va a permanecer donde se le coloca. Entonces aquí el tren acelera y el disco comenzaría o va a comenzar a moverse a lo largo de la mesa en dirección opuesta a la aceleración. Entonces igual como un conjunto de papeles en el tablero de un automóvil cae en el asiento delantero cuando usted pisa el acelerador. Entonces, esto es posible observar un movimiento, un objeto en movimiento desde muchos marcos de referencia. Ejemplo de esto, la primera ley de Newton, a veces llamada la ley, algunos lo conocen también como la ley de la inercia. Entonces se define un conjunto especial de marcos de referencia llamados marcos inerciales. Esta ley nosotros podemos decirlo. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en que el objeto tiene aceleración cero. Eso quiere decir la primera ley. Entonces el marco de referencia inicial es que se llama a este ejemplo. Voy a seguir que cuando el disco está en la mesa, perdón, de hockey, de aire ubicada en el suelo, ustedes pueden visualizar desde un marco de referencia inercial que no tiene interacción horizontales del disco con cualquier otro objeto. Entonces ahí va a tener una aceleración cero en dicha dirección. Entonces cuando este tren esté en movimiento con velocidad constante, también se va a observar el disco desde un marco de referencia inercial. Entonces, cualquier marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación con un marco inercial es en sí mismo un marco inercial. Entonces, nosotros podemos decir estos marcos inerciales. Entonces, otro concepto que yo puedo dar es que cuando tengamos una ausencia de fuerzas externas, nosotros podemos decir
que cuando se ve desde un marco de referencia inercial un objeto en reposo, se mantiene este en reposo y es un objeto en movimiento continuo. Entonces, este movimiento va a tener una velocidad constante. Esto es con una rapidez constante en una línea recta. En otras palabras, lo que quiero decir es que cuando ninguna fuerza actúa con ningún objeto, la aceleración del objeto es cero, ¿sí? O sea, cuando aquí una fuerza. Espérenme un rato. Pensaba que había diapositivas, pero bueno. Entonces, cuando tenemos nosotros ninguna fuerza, que digo que está actuando sobre ese objeto, la aceleración del objeto es cero, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que en conclusión, la primera ley es cualquier objeto aislado que no tenga o no interactúe con su entorno. Entonces, este está en reposo o en movimiento con velocidad constante. Entonces, la tendencia de un objeto a resistir es cualquier intento por cambiar su velocidad, se llama inercia. Entonces, la primera ley se puede concluir que un objeto que acelera debe experimentar una fuerza. Pero a su vez, aquí en la primera ley se puede definir que la fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. Entonces nosotros también tenemos que aprender a distinguir qué es masa. ¿Qué es masa? Nosotros podemos o pensar que quiere usted atrapar un balón de fútbol o básquet o lo que sea. Entonces, ¿cuál es más probable que siga moviéndose cuando ustedes se intentan capturar? Entonces requieren que, o cuál requiere más de esfuerzo para lanzarla. La bola de boliche requiere más de esfuerzo, o la bola de básquet. Entonces, en el lenguaje de la física, se dice que, si hablo de una bola de boliche, es más resistente al cambio en su velocidad que la de básquet. ¿Por qué? Porque la masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra ese objeto para cambiar su velocidad y cómo nosotros vimos en el sistema internacional que la masa es kilogramos. Entonces los experimentos que mientras más grande sea la masa de un objeto, menos aceleración tiene este objeto bajo la acción de una fuerza aplicada conocida. Entonces, para describir la masa en unidades cuantitativas, se va a realizar o se realizan experimentos en los que se comparan las aceleraciones que produce una fuerza conocida sobre diferentes objetos. Entonces, una fuerza que actúa sobre un objeto de masa 1 produce una aceleración a 1. Entonces, nosotros tenemos que también saber expresar masa y peso son diferentes. O sea, aquí nosotros tenemos que saber expresar que masa y peso son diferentes. La masa no se debe confundir con el peso. La masa y el peso son dos cantidades diferentes. El peso es un objeto y este objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición. Ejemplo de peso. Una persona que pesa 180 libras en la Tierra
pesa aproximadamente 30 libras en la Luna. Por otra parte, ahora, eso es peso. La masa de un objeto, por donde quiera, es la misma. Entonces la masa no va a cambiar. Entonces un objeto que tiene una masa de 2 kilos sobre la Tierra, también tiene 2 kilos sobre la Luna. Entonces eso quiere decir la diferencia de peso y masa. Con esto de diferencia entre peso y masa, vamos a hablar nosotros de la segunda ley de Newton. Ya dijimos que la primera ley explica lo que sucede a un objeto cuando sobre él no actúan fuerzas. Entonces aquí este objeto permanece en reposo o se mueve en línea recta con rapidez constante. La segunda ley de Newton responde la pregunta: ¿a qué acontece a un objeto que tiene una o más fuerzas que van a actuar sobre él? Entonces aquí, si yo les pongo un ejemplo, que si hay un experimento en el que se empuja un bloque de masa fija a través de una superficie horizontal sin fricción, cuando se ejerce alguna fuerza horizontal conocida, en este bloque, este se mueve con una pequeña o cierta aceleración, pero si yo aplico el doble de fuerza a esa piedra o ese objeto que está en el piso, o de ese mismo bloque, la aceleración del bloque se duplica, es dependiendo de nosotros cuánta fuerza apliquemos, se va a duplicar la aceleración. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza, esa fuerza por 3 veces, la aceleración se va a triplicar. Entonces, a partir de esas observaciones, nosotros podemos concluir aquí que la aceleración de un objeto, ¿sí? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza directamente proporcional a la aceleración. Entonces, esto se introduce por primera ocasión cuando se discutió o nosotros vimos la dirección de aceleración de un objeto. Entonces, la magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. ¿Sí? Entonces, en estos enunciados, la segunda ley de Newton es que cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la aceleración es directamente proporcional a la sumatoria de todas sus fuerzas e inversamente proporcional a la masa. Entonces, si se elige una constante de proporcionalidad, se relaciona masa, aceleración y fuerza. ¿A través de quién? A través del siguiente enunciado, como sería que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, tanto este enunciado como el matemático de la segunda ley de Newton, se indica que la aceleración se debe a una fuerza neta que actúa sobre un objeto. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre un objeto es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él. A veces de esta fuerza neta se hace referencia como la fuerza total, fuerza resultante o fuerza desequilibrada. Entonces, cuando ustedes quieran resolver un problema a través de la segunda ley de Newton, es importante determinar la fuerza neta correcta de sus objetos. Muchas fuerzas pueden actuar sobre un objeto, pero solo hay una aceleración. Sí, entonces aquí la unidad de fuerza va a ser el Newton, que es la fuerza. Así también nosotros tenemos en el sistema inglés que va a ser un Slug por pie sobre segundo al cuadrado, nuestro sistema de referencia. Ahora, ¿qué es esto de fuerza gravitacional y peso?
Ustedes saben en la fuerza gravitacional y peso que todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. Entonces la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se llama fuerza gravitacional. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama, la magnitud se viene a llamar lo que es el peso del objeto. Entonces nosotros ya vimos que cuando tenemos caída libre experimenta una aceleración que actúa sobre el centro de la Tierra. Entonces, aplicar la segunda ley de Newton, nosotros diríamos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, a un objeto cuando tiene caída libre en esta masa va a tener que la aceleración va a ser igual a la gravedad. Entonces, nosotros tenemos que la fuerza, ¿sí?, gravitacional es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, el peso de un objeto se define con la magnitud de la fuerza gravitacional, que es igual a masa por gravedad. Entonces, puesto que de esto depende la gravedad, el peso va a variar la ubicación geográfica, dado que si esta gravedad disminuye a medida que crece la distancia al centro de la Tierra, los objetos pesan menos. Entonces, a mayor altitud que a nivel del mar. Por ejemplo, un bloque de ladrillos de 1000 kilos se utiliza en una construcción en el Empire State en Nueva York. Eso pesaba 9800 newtons a nivel de la calle, pero pesaba alrededor de 1 newton menos cuando se levantó el nivel de la acera hasta lo alto del edificio. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos que nosotros podemos dar a esto de la fuerza gravitacional. Y por último, nosotros vamos a ver la tercera ley de Newton. ¿Qué es esto de la tercera ley de Newton? Ustedes alguna vez, si presionan una esquina de un libro con la yemita de sus dedos, el libro lo empuja de vuelta y forma una pequeña marca en su piel. Entonces, si ustedes vuelven a hacer lo mismo o empujan un poco más fuerte, el libro hace lo mismo y la marca en su piel es un poco más profunda. Entonces, esta simple actividad ilustra que las fuerzas son interacciones entre dos objetos. Cuando su dedo empuja sobre el libro también está empujando de vuelta sobre su dedo. Esto es importante porque nosotros aquí vamos a tener el principio que se conoce en la tercera ley de Newton. Ustedes se han de haber escuchado la famosa tercera ley de Newton, que es lo que dice que si dos objetos interactúan, voy a tener una fuerza que ejerce sobre un objeto 1, o sea, los dedos van a ejercer sobre el libro, ese va a ser el objeto 2. Entonces es igual a la magnitud y opuesta a la dirección de la fuerza 2 que ejerce el objeto, el libro sobre él, nuestras yemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza del libro va a ser igual a la fuerza, a menos a la fuerza de las yemas. Entonces, cuando esto se designa fuerzas como interacción entre dos objetos, se usará esta notación, ¿sí? Entonces, la fuerza que se ejerce por A sobre B. Entonces, la tercera ley de Newton es que la fuerza de un objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 se va a llamar fuerzas de acción. Y la fuerza del objeto 2 hacia el objeto 1 se va a llamar fuerza de reacción. ¿Sí? Entonces, estos términos en ocasiones no son términos científicos. Además, cualquier fuerza se puede etiquetar como una fuerza de acción y reacción. Entonces, estos términos se usarán para conveniencia. Entonces, en todos los casos, las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos diferentes y deben ser el mismo tipo, como serían gravitacional, eléctricos, bueno, hay un simple. Entonces, la fuerza que actúa sobre un proyectil en caída libre es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el proyectil. Eso podemos nosotros decir con esto de la tercera ley
de Newton. Entonces es posible que nosotros también tengamos que simplificar un diagrama más que representar el objeto como una partícula que se va a realizar. Entonces, hablando esto de la tercera ley de Newton, que es la ley que ustedes le conocen como la acción y reacción, nosotros podemos tener aplicaciones de las leyes de Newton. Esta acción se discute en dos modelos de análisis cuando ustedes quieran resolver problemas, en que los objetos están en equilibrio o aceleran a lo largo de una línea recta bajo la acción de una fuerza externa. Constantes. Entonces, cuando las leyes de Newton se aplican a un objeto, se tiene interés solo en fuerzas externas que van a estar actuando sobre el objeto. Entonces aquí ustedes tienen que representar esos objetos como partículas. No necesitan preocuparse por el movimiento rotacional. Entonces, también nosotros tenemos que, también se van a despreciar los efectos de fricción. En aquellos problemas que involucren movimiento o que sean equivalentes a la superficie. Entonces aquí no tienen fricción. La fuerza de fricción, eso es más adelante. Por lo general aquí no lo vamos a utilizar porque es algo básico. Por lo general aquí se va a ignorar la masa de cualquier soga, cuerda o cable involucrado. Sí, estoy poniendo un ejemplo de las magnitudes de fuerzas que ejercen cualquier elemento, ¿sí? Sobre un elemento adyacente. Entonces, en la misma para todos los elementos a lo largo de la soga, se van a dar enunciados. Que estos enunciados pueden ser ligeros o de masa despreciable. Entonces, aquí se va a indicar, o pueden ustedes indicarles masas que se van a ignorar cuando se trabaja en problemas. Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja en sogas, ¿sí? Entonces, todo eso se puede dar. Entonces, nosotros cuando hablamos de una partícula en equilibrio, cuando hablamos nosotros de una partícula en equilibrio, es que si la aceleración de un objeto se representa como partícula cero, el objeto se va a considerar como un modelo de partícula en equilibrio. En este modelo, la fuerza neta sobre el objeto va a ser cero. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, aquí, cuando ustedes tienen un ejemplo, cuando tienen lámparas, entonces ustedes pueden tener suspendidas cadenas, sí, ejemplos. O sea, si es que yo tengo aquí una lámpara, sí, si yo tengo aquí una lámpara, bueno, más o menos. Sí, entonces aquí nosotros podemos ver qué es lo que puede estar sosteniéndole. Entonces aquí nosotros podemos ver qué tipos, por ejemplo, hay tensión, ¿no es cierto? También tenemos la fuerza de la gravedad. Sí, entonces nosotros, esto va a estar interactuando de esta forma. Entonces de ahí nosotros también podemos hacer la sumatoria de fuerzas en Y que va a ser igual. La tensión positiva por menos la fuerza gravitatoria igual a cero. Y entonces esto se nos puede dar. También tenemos partículas bajo una fuerza neta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos partículas bajo una fuerza neta, es que vamos a experimentar una aceleración. Entonces, su movimiento se puede analizar como una partícula bajo una fuerza neta. Entonces, aquí nosotros podemos tener ejemplos cuando tenemos una fuerza neta. Si yo tengo un bloque y nosotros estamos alando. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que aplicar sumatoria, porque va a estar hablando solo en el eje X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la tensión que nosotros estamos jalando. Entonces la sumatoria de fuerzas en X de la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración en X.
Sí, entonces son cosas y también podemos tener sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolución de problemas aplicando las leyes de Newton? Nosotros primero tenemos que conceptualizar, o sea, dibujar el diagrama simple y nítido del sistema, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, este diagrama ayuda a construir la representación mental para cada objeto. Nosotros también tenemos que categorizar. Entonces, ¿qué es esto de categorizar? Es que si un componente de aceleración para un objeto es cero, el objeto se va a representar como una partícula en equilibrio. Entonces, nosotros tendríamos que una sumatoria de fuerzas sería igual a cero. Entonces, si no, el objeto se representa como una partícula bajo una fuerza neta, que es la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Tenemos que analizar el objeto cuyo movimiento se dibuja un diagrama para el objeto por sistemas que contengan más de objetos y por separado. Entonces, aquí hay que encontrar las componentes de la fuerza a lo largo de los ejes coordenados. Aplicar el modelo apropiado. Entonces tenemos que categorizar para cada dirección. Y por último, finalizar, que es confirmar que sus resultados sean consistentes en el diagrama de cuerpo libre. También se comprueba las predicciones de sus soluciones para valores externos de las variables, cuando se quieren estas realizar. Y bueno, hablemos antes de terminar, ¿qué es esto de la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es cuando un objeto está en movimiento y sobre una superficie o un medio viscoso, que puede ser el aire, el agua, existe resistencia al movimiento porque los objetos interactúan con su entorno. Entonces a esta resistencia se va a llamar fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción son muy importantes en la vida cotidiana porque cuando uno camina o corre son necesarias para el movimiento de los vehículos con ruedas. Imagine que usted trabaja en un jardín y llena un bote de basura con desechos de hojas. Luego intenta arrastrar el bote a través de la superficie de concreto que tiene su patio. Entonces, en esta superficie es real y no una superficie idealizada que no tiene fricción. Entonces nosotros podemos encontrar fricción estática si se aplica una fuerza horizontal externa al bote de basura, que actúa sobre dicha fuerza y permanece fijo. Entonces la fuerza de fricción cinética es que cuando el bote de basura está en movimiento y la fuerza de fricción cinética en el bote es menor a la fuerza. Entonces las magnitudes de las fuerzas de fricción estática entre cualquiera dos superficies en contactos, nosotros tenemos que tener aquí el coeficiente de fricción estática y la magnitud de la fuerza normal. Entonces para todos nosotros vamos a encontrar coeficientes estáticos para poder resolver cualquier tipo de problema. Bueno, esto ha sido mi clase, mi módulo. Lo que me faltaba a mí, explicar algo de física. Eh, lo hice con unos ejemplos muy sencillos, espero que sean. ¿Tienen alguna pregunta antes de despedirnos? No hice ninguna. Bueno, si no hay ninguna pregunta, espero que lo poco o lo mucho que les he enseñado, ya saben que es un, si podemos decir así, no es, ni se parece, es intensivo este curso. Entonces nosotros tenemos que ir hablando de a poco, pero muy rápido en los temas. Es como decir un resumen de las partes principales para que luego ustedes, cuando estén leyendo, se vayan autoeducando un poco más. ¿Sí? Entonces, por eso aquí en estas clases no se puede resolver muchos ejercicios ni nada, sino toca dar lo que es más teoría con un poco de explicaciones para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata. Sí, entonces si es que no hay ninguna tarea, perdón, ninguna pregunta más, muchas gracias y bueno, algunos volvemos a seguir viendo
si es que Dios lo permite, y si no, espero que sigan en su vida profesional y se gradúen. Que pasen bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.